gente de los valles marchan ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 25 de agosto del 2024. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Y bueno, buenas noches a todos los que nos siguen semana a semana en este su programa Radio Rebelión con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy estaremos tratando el tema internacional, bueno, la situación de Venezuela, un poquito de actualización y centralmente una campaña internacional que se está realizando por la libertad de los más de 2.000 presos que están luchando contra el fraude electoral de Maduro. Bueno, en un tema nacional, pero desde una perspectiva, pero un tema internacional, pero desde una perspectiva nacional, hablaremos sobre la campaña de solidaridad con Palestina que se realiza, bueno, en este caso con actividades semana a semana en Cochabamba y, bueno, en general con varias actividades que se realizaron en todo el país. Entonces estamos hablando de cómo Bolivia se solidariza con el pueblo palestino y su resistencia frente al genocidio de Israel. Bueno, ya en los temas nacionales hablaremos sobre una importante conferencia de la Federación de Fabriles de Cochabamba, en la cual se aprobó la propuesta de plantear una alternativa política del pueblo trabajador. Bueno, esta propuesta además la van a llevar a la Central Obrera Departamental. Entonces es un hecho muy importante que, bueno, ya lo estaremos comentando. Y en la ciudad de La Paz, bueno, en el departamento de La Paz, en realidad, la Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari del departamento bueno, ha estado en una situación de elección de nuevos dirigentes, un poco de conflicto alrededor de esto, pero la nueva dirección se posiciona en contra del gobierno de Arce y además, bueno, algo que no plantea ninguno de los espacios políticos oficiales, ¿no? Ya sea del MAS o de la oposición derechista, elementos como la necesidad de la nacionalización de empresas importantes como el agua, la luz, la minería, entre otros aspectos. Bueno, estaremos hablando sobre esto y viendo algunas imágenes también de estos importantes hechos. Como verán, un programa muy completo, con temas muy importantes y bueno, de esta forma comenzamos Radio Rebelión. Bien, entonces comenzamos yéndonos a Venezuela y bueno, y esta campaña internacional que se está realizando, bueno, exigiendo la libertad de estos presos, ¿no? Miguel, ¿nos comentas al respecto, por favor? Sí, bueno, la campaña esta tiene que ver con lo que pasó, que más o menos hemos informado en distintos programas, eh, que es un fraude monumental que hizo el gobierno de Maduro. Hizo una elección donde perdió por el doble de votos, es decir, más o menos 7,5 millones contra 3,800,000, una cosa así. Esto hay datos, hay actas que presentó la oposición, pero el Tribunal Supremo Electoral se negó a mostrar las actas. El Tribunal Electoral de Venezuela se negó a mostrar las actas. Esto es grotesco porque es una obligación, es una cosa legal, digamos, no se trata de... Dijeron que tenían un boicot, de que habían entrado en su... Pero las actas son físicas, además. Podían haber tardado un poquito más por el tema de Internet, pero hay actas físicas. Y ellos tienen que mostrarlas para mostrar que ganaron, como dice Maduro. No las muestran. Esto provocó un enorme descontento popular.
eh, y una salida masiva a la calle, y sobre todo en los barrios populares. Eh, de esto, por supuesto, hay todo un relato falso de algunos supuestos izquierdistas, del mismo sectores del MAS y todo, que dicen, no, no, que esto no hay fraude, es todo la derecha, es una intención golpista, que es lo que dice Maduro, ¿no? No, no tiene nada que ver con eso, es un fraude terrible. Y obviamente la gente salió a protestar, más allá de quiénes sean los que ganaron, que sí son sectores de derecha, que, que por ejemplo nuestra organización hermana en Venezuela no apoyó, llamó el voto nulo, pero está el tema del voto popular, que la gente estaba ya totalmente cansada de un gobierno de Maduro cada vez más dictatorial. Entonces, bueno, hubo grandes manifestaciones y posteriormente una gran represión. Unos 20 muertos y ahora hay 2.000 presos, muchos que los quieren procesar y condenarlos a años de cárcel inclusive. Entonces se está haciendo una campaña que la está haciendo la izquierda venezolana, que votó en contra o votó nulo en muchos casos, hay distintas organizaciones, una campaña de firmas internacional, que tenemos también que habría que firmarla aquí las organizaciones en Bolivia y gente, porque es de firmas de todo tipo. De Venezuela, campaña basta de represión, libertad a los presos por protestar, petitorio de firmas. Los abajo firmantes, activistas políticos, sociales, organizaciones sindicales, gremiales y populares, organizaciones políticas, comunidades organizadas, ambientalistas, indigenistas, feministas, académicos, intelectuales, estudiantes e individualidades, suscribimos el siguiente pronunciamiento petitorio nacional e internacional en defensa irrestricta de los derechos democráticos por libertad de las y los criminalizados o protestar, expresar su descontento en redes o simplemente vivir en una zona popular. Suscríbete al final del documento. Después hay un documento que señala basta de represión, libertad a los presos por protestar y el petitorio de firme. El pasado 29 de julio, tras el anuncio de los resultados electorales que otorgaba la victoria del presidente Maduro, se desató una ola de protesta en los barrios y sectores populares de Caracas y de muchas otras ciudades del país. Convencido que se había producido un fraude electoral, dado los diversos hechos que rodearon el anuncio y más aún la intempestiva proclamación oficial del ganador, a las pocas horas sin finalizar la totalización, sin auditorías, sin soporte de ningún tipo, miles salieron a la calle a expresar su rechazo. La contundente protesta popular fue sofocada mediante una respuesta brutalmente represiva. Desde la tarde del 29 en adelante, el gobierno fue imponiendo su orden, contingentes de fuerzas de seguridad del Estado, policiales y componentes de las Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional, en conjunto con grupos parapoliciales armados, reprimieron violentamente a los manifestantes. La ocupación de las entradas de los barrios e innumerables allanamientos de casas han completado la ofensiva. Hubo 25 personas fallecidas entre el lunes 29 y martes 30, según organismos de derechos humanos y la propia Fiscalía. Hay unos 2.200 presos, de acuerdo con lo informado por el presidente Maduro. 1.406 de acuerdo a organizaciones no gubernamentales. El 95% de los encarcelados serían de zonas populares, el 95%, al igual que casi todas las víctimas mortales. Esta represión se descarga con evidente particularidad sobre las clases populares. Bueno, después da datos estadísticos de sectores que fueron reprimidos. En el caso de terrorismo, de 10 a 20 años de prisión en los casos de instigación al odio. Algunos están acusados de instigación al odio y eso implica 10 a 20 años de prisión. Los presos enfrentan posibles condenas, que oscilan entre los 25 a 30 años en el caso de terrorismo, entre comillas. Es decir, todos los que cortaron calle y son acusados de terrorismo. Y otros, hasta incluso que publicaron cosas por internet,
acusado de instigación al odio. Y eso, dicen, es de 10 a 20 años de prisión. Quienes suscribimos este comunicado nos proponemos llevar adelante una campaña nacional e internacional en defensa irrestricta de los derechos democráticos por la libertad de las y los criminalizados por protestar. Bueno, no voy a leerlo todo, es extenso, vamos a difundirlo después. Y llamamos obviamente a firmarlo también acá en Bolivia. Basta de represión, libertad a los presos por protestar, la protesta apurada es un derecho, reprimir es un delito. Y lo que firman en Venezuela, Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, Partido Patria para Todos, Liga de los Trabajadores por el Socialismo, LTS, que es una organización de izquierda, Partido Socialismo y Libertad, PSL, que es el partido de la UITSI de Venezuela, Lucha de Clase, ICR, Marea Socialista, que es otro partido de izquierda, En Común, Partido Comunista de Venezuela, Mujeres en Lucha, PAN y Rosa Venezuela, Encuentro de la Ciudad en Defensa del Derecho del Pueblo. Bueno, después hay un montón de individualidades que publicaremos también de firmas. Y bueno, después también hay publicadas firmas de organizaciones políticas sindicales de muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, esa es la campaña. Nosotros creo que tenemos que llamar a apoyar eso por la libertad de los presos. Este, Eso, por supuesto, no significa, repito, un apoyo a ninguna derecha ni nada por el estilo. Es contra una represión a un pueblo que se oponía a un régimen cada vez más dictatorial. Bueno, eso sería la información sobre Venezuela. Muy bien, Miguel, ¿no? Muy importante esto. Es importante, ¿no? Recalcar en este caso, y sobre todo ante la campaña que se hace, bueno, por un lado es toda la denuncia contra el gobierno, pero centrando en el apoyo a la derecha, ¿no? Y por el otro lado está todo el apoyo al gobierno de Maduro, justamente di- planteando, argumentando que se trataría de un golpe imperialista, un golpe de fascista, incluso es una palabra que habitualmente utiliza tanto Maduro como sus seguidores. Pero en este caso es importante ver, o sea, la situación, ¿no? O sea, es un gobierno que ha llevado una tremenda crisis al país y bueno, la gente está cansada de eso, ¿no? Toda la gente, todos los venezolanos que salieron al exilio, bueno, el exilio Mm. económico, ¿no? Que tuvieron que dejar el país para poder sobrevivir y que fueron a ver cómo sobrevivir en los distintos países, llegaron también acá a Bolivia y a los distintos países, bueno, toda esa gente está cansada de este tipo de gobiernos, ¿no? Ahora, claro, lastimosamente, y bueno, también el gobierno se encarga de eso, de que no haya ninguna alternativa y proscribió a las alternativas y a los intentos de que la Así es. izquierda se presente a elecciones. Y bueno, solo la única expresión que apareció en las elecciones fue esta, de esta oposición derechista, ¿no? Eh, y bueno, pero la gente cansada va a votar por cualquier cosa que no sea Maduro, ¿no? Y después, ante el fraude y ante este aberrante hecho de que se posesione como ganador Maduro, la gente sale a reclamar, ¿no? Es lógico, ¿no? Le están robando esa expresión de voluntad popular, ¿no? Bueno, y esto es evidente, ¿no? Y eso tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, dos cosas que me parecen fundamentales señalar en esto, porque toda la campaña es de que Maduro socialista, la Venezuela socialista de Maduro, etcétera, etcétera, donde coinciden tanto la gente de Maduro como la gente de derecha, ¿no? Y bueno, lo que hay que aclarar acá, que Maduro es tan socialista como es demócrata, ¿no? Porque él también se dice que es lo más democrático que hay en el mundo y bueno, es igual de demócrata que de socialista, ¿no? Y ahí lo que tenemos que añadir es de que los resultados de estas elecciones, bueno, Maduro es tan ganador de estas elecciones como socialista, ¿no? O sea, todas son mentiras, todo es falso. Maduro no tiene nada de socialista ni de democrático y obviamente hizo fraude en estas elecciones, ¿no? Y es importante aclarar, ¿no? Porque lo que se hizo en Venezuela no tiene nada que ver con el socialismo, más bien hubo un ajuste brutal contra el pueblo trabajador, salarios miserables, grandes empresarios que se han enriquecido al calor del gobierno, presencia de transnacionales en el país que siguen saqueando el país incluso en el tema del petróleo. Entonces, Incluso norteamericana.
incluso norteamericanas, ¿no? Entonces, pese a las diferencias, a las sanciones, etcétera, que hubo, bueno, siguen ahí saqueando Venezuela, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Lo que fracasó en Venezuela es justamente es el capitalismo, ¿no? En últimas, y estos intentos de hacer algunas reformas al capitalismo sin tocar a los ricos, sin tocar a las transnacionales, sin cambiar la estructura económica del país, bueno, da lugar a una debacle como la que hay, ¿no? Y esto es importante porque con otro signo, con otro discurso, pero es algo parecido a lo que está haciendo Milei en Argentina, ¿no? Bajar los salarios, un ataque brutal contra el pueblo trabajador y todo en favor de los grandes empresarios, ¿no? Amigos del gobierno, además, ¿no? Con hechos de corrupción en ambos casos, ¿no? Entonces son en gran medida dos caras de la misma moneda y justamente ambos merecen el total repudio de nosotros, ¿no? De todo el pueblo trabajador, bueno, a nivel internacional, ¿no? Y bueno, también ese planteamiento acá en Bolivia. Y eso es importante aclarar, ¿no? Porque hay mucha confusión con lo que pasa en Venezuela y es importante recalcar cada vez eso, ¿no? O sea, Venezuela no tiene nada que ver con el socialismo, ¿no? No ha dado ni un ápice de poder al pueblo, a los trabajadores, más bien ha perseguido a organizaciones sindicales y ahora los que reclaman los sigue persiguiendo. Y es muy importante lo que dices, ¿no, Miguel? O sea, acá no, la represión y todo eso no se está ensañando contra fascistas, contra los ricos, contra gente acomodada, no, está reprimiendo brutalmente a los sectores populares, a los sectores que antes votaban por Chávez, que votaron incluso en algún momento por Maduro, pero que ante esta debacle ya no quieren saber más de esto, ante toda la catástrofe económica que causaron, y bueno, a ellos es a los que les está ajustando, ¿no? A ellos es donde cae la represión, arrestos, asesinatos de policías, de militares, de sus bandas paramilitares también que tiene Maduro y el chavismo. Entonces, eso es lo que tenemos que denunciar, ¿no? Y es muy importante tenerlo claro y la plena solidaridad con el pueblo venezolano y en la lucha, ¿no? Por esclarecer, por dar claridad ante estos hechos y plantear una alternativa que vaya a favor del pueblo trabajador, ¿no? Que no ofrezca más penuria, ni continuar con la misma de Maduro y compañía, ni, bueno, lastimosamente lo que ofrece la oposición derechista, que mucha gente quiso sacarse a Maduro con esta gente, pero que ofrece más de lo mismo, ¿no? Privatizaciones, regalar Venezuela. Bueno, entonces nosotros justamente es la necesidad de esclarecer todo esto para plantear una alternativa propia desde el pueblo trabajador, ¿no? Bueno, y en ese marco, la lucha y la plena solidaridad con el pueblo venezolano que se movilizó, que salió a luchar contra esta farsa, contra este fraude electoral, y llamar a todos los compañeros acá y la campaña en Bolivia a nivel internacional también, para que nos sumemos a, bueno, con la firma y con el apoyo por la libertad de los presos por protestar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Miguel, y muy, muy importante este tema. Sí, Bien, continuamos con la solidaridad con Palestina. Vamos con unos videos, ¿no? Y después comentamos un poco más. sí, Bien, bueno, centralmente estos videos son de la movilización habitual que se está realizando semana a semana en Cochabamba. Bueno, la coordinadora y una campaña de amplia solidaridad con el pueblo palestino de distintas organizaciones. Y vamos a ver un poco de las actividades que realiza la coordinadora. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Los niños de Gaza no son una amenaza. 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 Los niños Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Gracias, compañeros. ¡Viva Palestina! ¡Que viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Que viva! Abajo los asesinos de niños inocentes. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Bolivia! Por Palestina. Palestina.
necesita. Y nosotras y nosotros necesitamos a Palestina. Gracias, hasta el otro viernes. ¡Allahu Akbar! Allahu Akbar. Bueno, ahí teníamos las imágenes de la movilización que cada semana se está realizando, ¿no? Y esto es del... Claro, cada viernes se está haciendo en Cochabamba. Desde hace ya 2 o 3 viernes está haciendo también en Santa Cruz. Y aunque no los viernes, no sé qué día, pero se está haciendo también en Sucre. Sí, la idea es extenderla lo más posible y extender la conciencia de la gente también. Se están haciendo algunos programas de radio. Hicimos un programa de radio el otro día en Cochabamba. Bueno, estamos tratando de extender la solidaridad porque obviamente aunque el gobierno de Bolivia rompió eh, relaciones con Israel, lo cual es muy bueno en sí, es uno de los decenas de países que han roto con Israel, pero es también una cosa relativa, porque no hay una ruptura económica, se mantienen empresas israelíes en algún lugar, es decir, es un poco ambiguo y se trata de aislar, romper totalmente con Israel, que es lo que están reclamando, por supuesto, en primer lugar, eh, los pueblos de Europa y de Estados Unidos, reclamándolo a su gobierno. Esto es muy significativo para este conflicto porque, eh, como hemos dicho otras veces, desde la guerra de Vietnam, hace medio siglo, no hay tan enormes y duraderas movilizaciones mundiales que se repiten. Claro, hay altibajos, no, todo el mundo está movilizado todo el tiempo, pero en Estados Unidos se ocuparon todas las universidades. En Europa hubo movilizaciones también de estudiantes, de todo tipo de personas, trabajadores, y también los países árabes, por ejemplo, en Yemen, que es un país muy solidario y que está ahora también con boicot, incluso bloqueo contra Israel. Han salido hace 2 o 3 días centenares de miles de personas a la calle. Bueno, se ha generalizado una movilización mundial contra Israel, que si bien no ha logrado hasta ahora, como lo señalamos la vez pasada, imponer un cese del fuego o algo por el estilo, que es algo hipócrita que está diciendo el imperialismo, pero sí lo obliga al imperialismo a mentir, a decir, inventarse. Por ejemplo, Biden dice que está por un cese del fuego. Trump dijo el otro día a Netanyahu que no mate tanta gente. Trump, sí, que también apoya obviamente a Israel. Es decir, el imperialismo le da armas y a la vez trata de decir, bueno, nosotros no somos, nosotros... Pero bueno, hasta ahora lo que está ocurriendo es eso, que el imperialismo le da armas a Israel para que siga masacrando gente. Y además este repudio mundial enfrenta una heroica resistencia palestina que ha impedido que Israel hasta ahora controle Gaza. Ahora el nuevo fase de la guerra es, podría haber incluso una invasión al Líbano, porque desde el Líbano hay ataques han bombardeado, mejor dicho, ya el Líbano, han bombardeado la capital del Líbano, han asesinado a un dirigente de libanés islámico que se oponen a Israel. Y en estos días hubo hoy mejor dicho, bombardeos israelíes, también drones que vinieron del Líbano, bueno, enfrentamiento con el Líbano que está en otro extremo de Israel, ¿no? En el norte de Israel. Como lo hemos expresado ya varias veces, Israel está sostenido por Estados Unidos históricamente y por Gran Bretaña sobre todo,
con el objetivo de dominar Medio Oriente y su riqueza petrolera, etc. Esto cada vez más complicado, eh, y ahora, bueno, en realidad no se sabe cómo va a terminar esta guerra o qué cosa va a pasar. El pueblo palestino sigue su resistencia heroica, eh, con las consignas estas que ya se hicieron mundiales: por Palestina libre del río hasta el mar. Esto significa recuperar el conjunto de Palestina, no solo Gaza y Cisjordania, que son los lugares invadidos ahora, donde habitan palestinos, sino el resto de la zona de Israel, que es Palestina, ocupada, porque Israel es un estado ficticio creado hace 50, este, perdón, 75 años, este, con gente que vinieron de otro lado, hicieron un estado ficticio, digamos, ¿no es cierto? Y eso no termina de consolidarse, ese estado, porque justamente es enfrentado heroicamente por el pueblo palestino y también por los pueblos de Medio Oriente, a pesar de que los gobiernos en muchos casos han tratado de, bueno, de estar en buena relación con Israel y que ello, pero eh, las movilizaciones populares continúan y, bueno, en algunos casos, como dije en el caso de Yemen, implica también apoyo, incluso militar a los palestinos. Bueno, esto, nosotros en el caso de Bolivia, que no hay grandes movilizaciones, pero sí se están manteniendo, están creciendo, hay sectores. Creemos que esta solidaridad con Palestina debe hacerse consciente, llegar a las organizaciones populares, a los sindicatos, si aunque sea declarativamente, que las organizaciones tienen que pronunciarse en solidaridad con el pueblo palestino contra el Israel genocida y por la ruptura total con Israel, por el boicot a Israel. Eso. Miguel, sí, y realmente resaltar, ¿no? Que la lucha del pueblo palestino es una lucha de todos los pueblos del mundo, ¿no? Porque el imperialismo y en este caso su ejército, su estado armado que es Israel, bueno, ataca brutalmente y está masacrando a un pueblo y con el apoyo de, bueno, de Estados Unidos, de Europa, donde además reprimen de forma muy fuerte y brutal a quienes se solidarizan con Palestina, ¿no? Entonces es una lucha de todos y bueno, viva Palestina libre y continúa la plena solidaridad con el pueblo palestino desde Bolivia y desde todas partes del mundo. Bien, vamos a avanzar al siguiente tema. Eh, Bueno, se realizó una conferencia de la Federación de Fabriles del departamento de Cochabamba, en la cual se aprueba, se propone, y bueno, se aprobó, digamos, como propuesta, construir una alternativa política del pueblo trabajador en el país, ¿no? Bueno, esto es muy importante y, bueno, si nos puedes comentar un poco más, Miguel, que tú estuviste allá, y bueno, posteriormente estaremos haciendo una entrevista igual a los compañeros que participaron y que son parte de este proceso tan importante, ¿no? Sí, sí, no, yo no estuve presente en la conferencia, pero sí estuve antes y dialogué con distintos compañeros, este, entre ellos Jesús Choque, que es uno de los dirigentes, miembro de la ejecutiva de Fabriles de Cochabamba, que presentó un proyecto que me informó que se aprobó. Jesús iba a participar hoy, no sé qué problema tuvo con conexión, pero sí me informó que ese proyecto se había aprobado, que es crear que Fabriles impulse una organización política como instrumento del pueblo trabajador. Esto dice que lo aprobaron en la conferencia de Fabriles de Cochabamba y que lo llevarán también como propuesta el Congreso de la Central Obrera Departamental de Cochabamba. Esto tiene mucha importancia en varios sentidos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, Jesús fue uno de los
fundadores e impulsores del Partido de Trabajadores, y hoy lo ve como una cosa, bueno, tiene que ser más amplio, bueno, pero está de acuerdo con la necesidad de un instrumento político de trabajadores, y por supuesto, nosotros dijimos que sí, que también estamos de acuerdo que tiene que ser amplio y que ya estamos llamando, y justamente el Congreso del Partido de Trabajadores llamó a la unidad con distintas organizaciones para hacer un instrumento político de trabajadores, ¿no es cierto? Y que eso, obviamente, si los fabriles aprobaran, aunque sea solo en Cochabamba, digamos, eso sería un paso adelante muy importante, y por supuesto más aún si lo aprueba la COD, este, que por supuesto hay, el masismo no quiere, no quiere en absoluto, este, pero sería un paso muy importante, ¿no es cierto? Eh, Después, claro, está el tema del antidemocrático, ley de partido político que impide presentarse, bueno, pero eso es otra historia que habría que tocar, ¿no es cierto? Pero si hay voluntad de los fabriles y de otros sectores sindicales, por como lo han planteado, por ejemplo, el magisterio rural en cierto momento, esto sería cualitativo, es decir, porque impulsaría y, bueno, además un reclamo para que legalicen o permitan o haya una sigla para que se presente este instrumento político. Sí, que se convertiría en algo en realidad. Y como PT, obviamente estaríamos apoyando eso, seríamos parte de eso, como así lo discutimos, ¿no es cierto? Ujú. Sí, no, muy bien, Perdón, en los Miguel. próximos días veremos, según porque como digo, empieza el Congreso de la COBA ahora el miércoles, pero trataremos de hacer una entrevista que difundiremos también por las redes de, a Jesús Choque, ¿no es cierto? Sobre Ujú. este tema. Muy bien. Congreso de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, ¿verdad? Claro, que es miércoles, jueves y viernes. Claro. Porque la COP, la Central Obrera Boliviana, no tiene congresos, ¿no? Se prorrogan No, directamente no tiene. desde el gobierno, entre amigos, entre Arce y Guarachi, ¿no? Así Bueno, una es. cosa que me parece muy importante señalar alrededor de todo esto, normalmente, y es parte de la tradición del sindicalismo boliviano, la presencia, ¿no? Y la participación como fraternos, incluso de la prensa, de las distintas organizaciones políticas, del pueblo trabajador, ¿no? De la clase obrera, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que el gobierno cortó, ¿no? Antes, en los ampliados, en las conferencias, las distintas organizaciones políticas muchas veces podían participar, incluso presentar documentos y se los recibía, ¿no? Porque eran justamente parte de esa necesidad de dotarse, de unir todos los esfuerzos como parte de una alternativa de los trabajadores, ¿no? Bueno, el gobierno cortó esto y desde las cabezas de las direcciones justamente tiene mucho miedo de que haya una discusión democrática y libre en los distintos espacios sindicales y donde tiene la fuerza, desde las confederaciones, desde la misma COP, trata de impedirlo como de lugar, ¿no? Entonces es algo que se ha sentido, digamos, estos últimos años en los distintos sectores sindicales. Y bueno, y en ese marco, pero pese a eso, y justamente por la necesidad que hay de una alternativa de los trabajadores, por una alternativa ante la crisis política que vive el país, es muy importante que desde las bases, bueno, y desde algunos dirigentes, surja esta necesidad y este planteamiento, ¿no? De que los trabajadores tengamos nuestra propia alternativa política en todos los escenarios del país, ¿no? Seguramente esto no les gustó a la gente del gobierno, tampoco obviamente a la oposición derechista, ni a la oligarquía, ni a las transnacionales, pero digamos es un hecho muy importante y nosotros tenemos que resaltarlo en esa medida, este esfuerzo que se está haciendo desde distintos sectores de base y algunos dirigentes de la Federación de Fabriles de Cochabamba para plantear y elevar esta necesidad de tener una alternativa política de los trabajadores, ¿no? Entonces veremos qué pasa en el Congreso de la COT y bueno, esta idea y este ímpetu esperemos que también tenga repercusión en otros sectores y que se vaya consagrando y consolidando una alternativa, ¿no? Nosotros desde el Partido de los Trabajadores, como dijo Miguel, estamos justamente por eso, por esa alternativa, por esa solución y bueno, desde otros sectores también se levanta, ¿no? Bueno, no con la misma
claridad, pero sí espacios de disidencia frente al control que está ejerciendo el gobierno y el masismo en general de las organizaciones sociales. El siguiente punto que tenemos es justamente acerca de eso, ¿no? Tenemos lo que sucede en La Paz. Bueno, primero, antes de pasar a esto, todo el éxito y todo el apoyo. Expresamos nuestro deseo del mayor éxito a este congreso que se va a realizar del Central Obrera Departamental y en particular, ¿no? Que tenga éxito este planteamiento que va desde la conferencia de Fabriles de Cochabamba, ¿no? Bien, trasladándonos a La Paz, justamente los últimos días hubo, bueno, hubo elecciones, hubo cambio de dirigentes en la Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari del Departamento de La Paz. Y bueno, hay hechos novedosos, muy interesantes, de los cuales vamos a comentar ahora. Vamos a ver un poco de los videos. Hubo un poco de enfrentamientos frente a la anterior dirigencia que no quería dejar el cargo, pero finalmente lo que se ve y se evidencia es de que las bases se impusieron y plantean bueno, una federación independiente al gobierno y que más bien se pronuncia contra el gobierno y plantea medidas importantes, ¿no? Veamos un poco sobre esto. ¡Háganlo probar! ¡Traidores! ¡Busca pegas! ¡Traidores! Hermanos, ustedes saben, también la ejecutiva de la provincia, más allá de las Bartolinas, hay de venderse, hermanos, también hay que desconocer la ¡Fuera, carajo! ¡Están mirando todavía! ¡Uno más, dale, carajo! ¡Pasaremos, carajo! ¡Callejón Escobo, carajo! Pero hoy día, provincia Macías Ponchos Ojos, hemos desconocido a estos traidores que se han ido a prestar a Luis Arce Catacora. ¿Quiénes son? Secretario General Daniel Villavicencio. Segundo, Alipia Mamani. Tercero, Efraín, que es representante de Cantón Achicachi, hermanos. Nosotros como Ponchos Ojos vamos a hacer cumplir nuestro estatuto, ¿sí o no, hermanos? ¡Fuera, provincia Macías! ¡Que mueran los traidores! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! Un caspo, hermanos, muchas gracias. ¡Vamos a lampiar, hermanos! Actividad que merece especialmente liderazgo y mucho más cuando hay a la cabeza de estas organizaciones tan importantes como es el caso de las 20 provincias. Sí, aquí nosotros, las autoridades originarias de la Federación Departamental, que hemos sido leal, fiel a nuestra organización, a nuestra base, tenemos nuestra propia formación política sindical. Nosotros representamos a este gran pueblo que ha sido históricamente oprimido, explotado, esclavizado, marginado, no sé, discriminado, excluido de las decisiones políticas o del Estado, de sus derechos constitucionales, y nosotros para eso aquí hemos venido a ejercer este cargo, y nosotros vamos a reivindicar, vamos a exigir, reclamar consecuentemente. Nuestra acción va a ser consecuente ante este sistema de gobierno de Luis Arce Catacora que nos está queriendo ningunear, que nos quieren tenerlo como a sus pongos, como a sus lacayos, mitayos, como a sus esclavos modernos del siglo XXI. Y ellos piensan que este Estado es de ellos, es su propiedad privada, su hacienda. Así hablan los ministros, o sea que aquí estos compañeros parece que no han leído la Constitución Política del Estado. Nosotros como ciudadanos que hemos elegido este gobierno tenemos todo el derecho a reclamar, a exigir a que ellos generen empleo, trabajo para este gran sector social popular. Y por otro lado, ellos tienen como gobierno elegido por el pueblo, también tienen todo el deber de atender, de responder a nuestras demandas. Pero ¿qué dice el montaño? No, estos son buscapegas.
Entonces, ¿qué significa? Este señor actúa ya a nivel de un emperador, príncipe, a nivel de un patrón que existía en siglo XVII, XVIII. En esos tiempos sí, el indio, el campesino tenía que besar sus zapatos, no se tenía que agachar la cabeza, no tenía que reclamar. Entonces eso es lo que puedo decir. Bien, muchísimas gracias, David Omani, uno de los dirigentes más importantes que hoy tiene las 20 provincias del departamento. Bien, ahí teníamos algunas de las imágenes de esta importante reunión, ¿no? Donde finalmente se cambió la dirigencia de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari del Departamento de La Paz. Eh, no teníamos que tener la conexión de un compañero. Si no, no está presente ahora, pero también tenemos alguna información que trataremos de completar. Los compañeros, estos que estaban ahí, dirigentes campesinos, están planteando todo un programa de verdadera nacionalización. Bueno, Mm, como dice ahí en el afichito, nacionalización de empresas como la del agua, luz, minería y recursos naturales, así como la reducción de salarios de la burocracia y gobierno nacional. Es decir, esto es bastante significativo porque evidentemente tampoco lo hizo Evo Morales. claro. Porque claro, ahora en todo el lío del MAS, cualquiera criticar se dice, ah, no, es porque está con Evo. Y bueno, ellos no dicen una palabra así de Evo, pero plantean un programa, veremos hasta dónde llega, pero programa de verdadera nacionalización, lo cual es muy importante en este momento. Ujú. No, muy importante. Y bueno, por las palabras de los nuevos dirigentes, se puede ver también, bueno, y se desnuda justamente cuál es la situación del gobierno, ¿no? Los trabajadores, lo que él decía, tienen todo el derecho de exigir empleos, ¿no? Algo Claro, muy, claro, justamente uno de los grandes problemas que tiene Bolivia, que no hay empleos, ¿no? Que todo es economía informal. ¿Y qué responde? Es una respuesta totalmente liberal, ¿no? Es que son buscapegas, ¿no? O sea, claro, porque su lógica de los ministros y del gobierno es de que todos sean emprendedores, ¿no? O sea, que básicamente todo sea economía informal y que todos vean cómo sobrevivir por su cuenta, ¿no? Empleos como tienen que ser y garantizados por ley, etcétera. Bueno, mejor que no haya porque eso les genera problemas al gobierno, ¿no? Gastos, tanto al gobierno como a los empresarios, ¿no? Entonces les conviene que haya la economía informal, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante y, bueno, bastante, muy interesante, ¿no? La claridad bueno, de la Tupac Katari en el sentido de nacionalizaciones, bueno, esta exigencia de empleos de planes de empleos, ¿no? Y, bueno, la asignación del agua, la luz, la minería, eso es muy importante y algo muy sentido por los sectores campesinos y los pueblos originarios. El tema de los recursos naturales, bueno, el gran problema que tuvimos con la falsa nacionalización del gas que llevó a que se acabe y se lo lleve la mayor riqueza a las transnacionales. Y bueno, este elemento también de la reducción de los salarios de la burocracia y del gobierno nacional, ¿no? Que es algo sentido en el marco de los abusos constantes que hay y bueno, que además están subiendo sus sueldos últimamente, ¿no? Al calor de así la es. crisis económica que tenemos, ¿no? Bueno, entonces muy importante, estaremos siguiendo y bueno, está muy de cerca, digamos, lo que hará esta nueva dirigencia de la Tupac Katari. Y bueno, también estaremos tratando de llevarles este planteamiento, ¿no? De tener una propia alternativa desde el pueblo trabajador y formar, ¿no? Un frente o lo que salga de toda esta situación, pero básicamente la unidad por una alternativa del pueblo trabajador en todos los espacios, incluido el espacio político, las distintas elecciones, etcétera, ¿no? Bien, bueno. No sé si quieres comentar algo más, Miguel, o de esta forma vamos cerrando el programa del día de hoy. No, está bien. Bueno, entonces, bueno, de esta forma concluimos esta edición de Radio Rebelión del 25 de agosto del 2024. Ya nos estaremos encontrando la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel, Buenas noches. y buenas noches a todos los que nos siguen en este su programa Radio Rebelión.
Argentina, los maestros de Bolivia como ejemplo de valor, los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Gracias.